¿Sabes qué ocurre cuando un entrenador, paciente, calmado y más frío que un témpano, decide dejar de callarse? Ocurre lo que nadie quería ver en el Real Madrid. Que Xabi Alonso, el más discreto del vestuario, explota. Y cuando explota, el eco retumba en todo Valdebebas. Y lo que ha pasado en las últimas horas no es una discusión normal, ni una mala tarde, ni un calentón. Es el punto exacto en el que un hombre que lleva semanas tragando piensa, se acabó. Aquí hay algo raro, aquí alguien me está jugando sucio. Con el lío que tienen montado Xavi, los brasileños y la sombra de Ancelotti, cualquier ejército pediría refuerzos. Los nuestros son fáciles. Un like, una suscripción y que compartáis el vídeo. Con eso nos basta para entrar al campo. El ambiente en Valdebebas hoy no era el de un simple entrenamiento, no era el típico día gris de otoño donde los jugadores bostezan, cavientan, escuchan música y repasan en su cabeza el fin de semana. No, hoy desde que los coches empezaron a entrar por la barrera de seguridad, había una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Vinicius llegó con auriculares, Rodrigo bajó del coche mirando el móvil, Enrique entró serio como pocas veces. Pero lo que les esperaba dentro no lo habían vivido jamás desde que Xabi Alonso es entrenador del Real Madrid. Xavi no hablaba, ni una palabra, ni un gesto, ni una indicación, ni siquiera el típico «vamos, chicos». Caminaba de un lado a otro con las manos en los bolsillos, la mirada clavada en el césped y la mandíbula apretada. Los fisios lo miraban del reojo. Algunos jugadores no entendían nada. Otros ya sabían que algo había reventado dentro del técnico. Y ese algo tiene 3 nombres y un epicentro que lleva días dándole vueltas a la cabeza. Brasil, Ancelotti y la lesión de Eder Militao. Porque el que pasó ayer por la tarde fue la gota que colmó un vaso que llevaba rebolsando semanas. Un parte médico frío, seco, demolidor para cualquiera que conozca la historia reciente del brasileño. Lesión muscular importante, baja indefinida. Militao, el único brasileño que Xavi consideraba completamente suyo. El único que se dejó el alma para volver después de la lesión larga. El único que no cuestionó su método, ni su autoridad, ni sus alineaciones. El único que entendió desde el minuto 1 que el Real Madrid estaba intentando reconstruirse desde un lugar nuevo, pero de pronto, después de jugar 180 minutos en 2 amistosos de chiste, con un desgaste absurdo y una carga de minutos que nadie puede entender, el central vuelve a caer. Y eso para Xavi no es mala suerte. Para Xavi no es casualidad. Para Xavi no es un accidente. Para Xavi, y esta frase la escucharon varios dentro del club, es una irresponsabilidad que roza la provocación. Porque hay que entender el contexto. Xavi lleva semanas sintiendo que algo no encaja en el vestuario con el bloque brasileño. Lo nota en los gestos, lo nota en los silencios, lo nota en la manera en que se hablan entre ellos, lo nota en cómo reaccionan cuando les corrige, lo nota cuando revisa vídeos del entrenamiento y ve detalles que antes pasaban desapercibidos. Miradas, risas, comentarios dichos bajito justo después de una indicación suya. Cuando uno es jugador, esas cosas duelen. Cuando uno es entrenador, esas cosas queman. Y cuando uno es Xavi, que no es precisamente de los que dejan las cosas pasar, esas cosas se convierten en gasolina. Pero ayer fue diferente. Ayer, con el parte médico de Militao en la mano, Xavi sintió algo que no había sentido desde que llegó a Madrid, que lo estaban dejando solo, que lo estaban empujando al borde del precipicio, que el equipo al que llegó para reconstruir estaba siendo contaminado desde fuera. Y esa sensación creció cuando vio las declaraciones de Rodrigo en Brasil, hablando de que con Ancelotti sí tenía confianza, de que con Ancelotti sí se sentía importante, de que con Ancelotti sí sabía lo que tenía que hacer. Una cosa es que un jugador se reivindique, otra muy distinta es que estando convocado con su selección, compare públicamente a su entrenador actual con el anterior. Y Rodrigo lo hizo, con una sonrisa, sin dudar, sin medir, sin importarle las consecuencias. Ese vídeo llegó a Xavi antes incluso de emitirse en España. Y dicen que cuando lo vio, se quedó en silencio. Ni gritó, ni se enfadó, ni golpeó nada. Solo lo vio y dijo 2 palabras que escuchó un miembro del cuerpo técnico. Ya está, porque Rodrigo no hablaba en su nombre. Rodrigo hablaba representando algo mayor, algo que en el vestuario ya sabía, que era un tema tabú. La conexión con Ancelotti, la sombra del técnico italiano que todavía pesa, la sensación de que los brasileños no lo han superado, que siguen enviándole mensajes, que siguen sintiendo que Carlo es su entrenador, que lo suyo con Xavi es un simple trámite. Y si eso ya gritaba, lo de Militao lo ha convertido en una herida abierta. Xavi llegó hoy al entrenamiento con algo en la cabeza que no había hecho nunca desde que entrenara al Real Madrid. No hablarles. Nada. Cero. Ni una palabra, ni siquiera un saludo. No es que estuviera de mal humor. No es que estuviera cansado. Es que había decidido que el clan brasileño no merecía escucharle. Y es en un entrenador como Xavi, es un mensaje más duro que cualquier bronca a gritos. Modric, Kroos y Nacho ya no están. No queda ese grupo veterano que servía de puente. No hay nadie que haga de mediador, y eso hace que la división sea aún más evidente. De un lado,
los que sienten que Xavi tiene razón. Del otro, los brasileños que se miran entre ellos porque tampoco entienden hasta dónde ha llegado el enfado, o quizás sí lo entienden y por eso no lo admiten. Vinicius ni se acercó. Rodrigo se quedó siempre a distancia. Endrick, que suele ser el más prudente, se mantuvo 1,5 metros del técnico en los ejercicios tácticos. Y Xavi simplemente se volvió invisible para ellos. Pero que no hable no significa que no esté pensando. Durante el entrenamiento, uno de sus asistentes, según cuentan, intentó preguntarle que si quería ajustar el sistema. Xavi respondió cortante: como nunca. No pienso cambiar nada hasta que algunos dejen de jugar para otros entrenadores. Esa frase, cuando llegó a oídos del vestuario, fue dinamita pura. Porque todos saben lo que quiso decir. Todos. No hablaba del sistema, no hablaba de un movimiento táctico, no hablaba de intensidad. Hablaba de lealtad, de compromiso, de la sensación de que dentro de su propio vestuario hay jugadores que miran más a Brasil que al escudo. Más a Ancelotti que a él. Más a los mensajes privados de WhatsApp que a las indicaciones del técnico. Y ahí es donde se había dicho basta. Hoy no solo está enfadado, hoy está herido, hoy está cabreado con el físico, con el alma y con la historia que le hizo volver al club. Porque él vino a construir un proyecto, a modernizar un equipo, a darle continuidad a lo que él veía mal gestionado en los últimos años, a darle orden, disciplina y claridad a una plantilla que se había acostumbrado al ya veremos. Pero lo que nunca esperaba, y esto es lo que más duele, es que los suyos le hicieron esto. Y cuando digo los suyos, me refiero a los que entrenan con él cada día, a los que deberían estar remando en la misma dirección, a los que deberían entender que Xavi no es un enemigo, a los que deberían saber que con él el Real Madrid no se juega a los caprichos de nadie. Pero hoy para él está claro, hay un complot. No en forma de conspiración hollywoodense, no en forma de reuniones secretas, no en forma de mensajes filtrados. El complot que él ve es más sutil y más peligroso. Es un bloqueo emocional, una resistencia interna, una falta total de compromiso a su figura. Y el detonante final, la prueba que él necesitaba para entender que no puede confiar en todos, fue la lesión de Militao. Porque Xavi cree, y lo ha dicho, que eso no fue mala suerte, que se aceleró, que no cuida a un jugador que venía de una lesión terrible, que lo expuso más de lo necesario, y que, al hacerlo, dejó a Xavi con un agujero enorme en el centro de la defensa, justo cuando vienen los partidos más complicados del año. Para él no es casualidad, para él es un mensaje. Y ese mensaje ha sido entendido con claridad. Arréglatelas ahora, sin él. ¿Exagerado? Para muchos sí. Para Xavi no. Para Xavi esto huele a sabotaje. Y esa es la palabra que más miedo da ahora mismo dentro del club. La tensión que se respiró en Valdebebas hoy no fue la habitual de un entrenamiento duro ni la de una semana exigente. No, hoy el ambiente tenía algo distinto, una especie de electricidad silenciosa que cualquiera habría percibido con solo poner un pie sobre el césped. Desde primera hora de la mañana se notaba que todo el mundo estaba caminando con cuidado, como si temieran pisar un cristal a punto de romperse. Lo que ayer era un enfado controlado de Xabi Alonso, hoy se había convertido en una distancia emocional evidente. No gritaba, no daba golpes, no hacía gestos exagerados, simplemente estaba frío, calculador, distante. Y eso, para un vestuario como el del Real Madrid, pesa más que cualquier bronca. Los jugadores lo notaron nada más verle entrar. Su manera de caminar, de organizar, de observar, era la de un entrenador que ha tomado una decisión interna. No voy a pasar ni una más. Ese tipo de determinación se huele y se notó en cada ejercicio. La cosa se fue caldeando en cuanto empezaron los rondos. Los murmullos entre jugadores eran inevitables. Algunos comentaban en voz baja que Xavi venía más serio que nunca, otros decían que lo de Rodrigo había sido la gota que colmaba el vaso y otros directamente aseguraban que hoy no era día de brumas. Lo curioso es que por primera vez el famoso grupo brasileño estaba incómodo. No sabían cómo actuar, si seguir con su alegría habitual, si mantenerse al margen o si intentar acercarse a Xavi para suavizar el ambiente. Finalmente optaron por lo de siempre, juntarse entre ellos, reírse entre susurros, pero la diferencia era evidente. No estaban tranquilos, ni Vinicius, ni Rodrigo, ni el resto. El primer choque serio llegó en un ejercicio táctico. Xavi decidió colocar a Rodrigo en una posición que él jamás elegiría por iniciativa propia, una posición que, para entendernos, siente como un castigo. Rodrigo lo notó y reaccionó con una cara que ahora mismo está dando la vuelta al vestuario. Ni protesta abierta, ni gesto obsceno, pero sí una mueca de incomodidad que lo dijo absolutamente todo. Una especie de «¿otra vez?», que a Xavi no le sentó precisamente bien. El entrenador lo vio, caminó hacia él sin prisa y sin levantar la voz soltó una frase breve, calmada, pero cargada de pólvora. «Aquí cada uno juega donde quiero yo, no donde quiere otro entrenador». Esa frase no se dijo al aire, tenía destinatario directo. Rodrigo no era el objetivo, era el mensajero. El mensaje iba para alguien que ni siquiera estaba en el campo, Carlo Ancelotti.
y todos lo entendieron al instante. A partir de ese momento el ambiente se volvió más denso, las miradas eran más largas, los silencios más pesados, las órdenes más secas, y los jugadores empezaron a comportarse como si caminaran sobre hielo fino. Vinicius, que normalmente es el alma emocional del equipo, estaba raro, serio, inquieto. En un pase fallado golpeó el suelo con rabia y murmuró una frase en portugués que, aunque muchos no hablan el idioma, todos entendieron. Así no se puede trabajar. Una frase de ese estilo, soltada en un entrenamiento después de un choque tan evidente entre entrenador y plantilla, no es casual, es un mensaje. Y vaya que si Xavi lo escuchó. El técnico se quedó quieto durante unos segundos observando la reacción de Vinicius. No contestó, no se acercó, ni siquiera lo miró fijamente. Simplemente guardó silencio. Y ese silencio dolió más que cualquier bronca. Los jugadores lo comentaron después. Prefiero que me grite a que haga eso, dijo uno. Cuando calla es peor, soltó otro. El silencio de Xavi es de esos que cortan el aire. Es un recordatorio de que está decepcionado, no enfadado. Y cuando un entrenador está decepcionado, la cosa es más peligrosa. El único que intentó suavizar la situación fue Endrick, que como siempre quiso mediar, acercarse, romper la tensión. Pero incluso a él le respondieron frío. Xavi le respondió con monosílabos, con gestos cortos de cabeza, como quien agradece la intención pero deja claro que hoy no es día para sonrisas. Esa distancia repentina dejó claro que el problema es global, no puntual, y que Xavi siente que ya no puede confiar en ese sector del vestuario. El final del entrenamiento fue la confirmación total. Xavi pidió que todos se reunieran en círculo, no fue un discurso largo, ni emotivo, ni cargado de frases motivacionales. Fue seco, duro y directo. Aquí nadie está por encima del Real Madrid, ni yo, ni vosotros, ni los que ya no están. Otra vez la sombra de Ancelotti flotando en el aire como un fantasma incómodo que no termina de desaparecer. Los brasileños bajaron la mirada. El resto del equipo sintió el latigazo emocional. La frase tenía destinatario claro, pero también un mensaje profundo. Se acabaron los privilegios emocionales. Se acabaron las comparaciones. Después de eso, Xavi dio por terminada la charla y se marchó sin esperar preguntas. Ni una palabra más, ni una réplica, nada. Y cuando llegó al vestuario técnico, uno de sus asistentes intentó levantarle el ánimo, recordarle que en el Madrid siempre ha habido tensiones, que los choques con grupos específicos de jugadores son comunes en clubes grandes. Pero la respuesta de Xavi fue la que reveló la verdadera magnitud del problema. Esto no es tensión, esto es deslealtad. Esa palabra marcó el día. No es un término deportivo, es un juicio moral, es un diagnóstico definitivo. Para Xavi no es una cuestión de rendimiento, ni de mal momento, ni de egos. Es un tema de principios, de respeto, de jerarquía, de sentir que hay un grupo que, en lugar de remar con él, está remando hacia atrás o hacia otro lado. Lo remato con una frase aún más fuerte. Prefiero perder 3 partidos seguidos con jugadores que me respeten que ganar uno con jugadores que trabajan para otro entrenador. Esa frase ya está circulando internamente y si sigue así, acabará saltando a la prensa deportiva porque es demasiado contundente como para quedarse dentro. Para Xavi la lesión de Militao no es la causa del enfado, es simplemente la excusa que lo ha sacado todo a la superficie. La grita ya existía, lo de Rodrigo la abrió más, lo de Vinicius la ensanchó y la sombra emocional de Ancelotti la está convirtiendo en un abismo. Hoy no se ha roto el vestuario, pero sí ha quedado claro que está dividido y que el entrenador ha dado el primer golpe para recuperar el control. La cuestión es, ¿lo aceptarán los jugadores o esta guerra interna solo acaba de comer? Mucha gente no entiende o no quiere entender es que lo de hoy no es un ataque irracional de Xabi Alonso, ni un arrebato infantil, ni un enfado de entrenador novato. Lo que ha hecho Xavi es una consecuencia natural de un desgaste que lleva meses acumulándose, de una falta de respeto silenciosa, que se ha repetido una y otra vez, y de una situación que cualquiera en su lugar habría terminado explotando. Porque no estamos hablando de que un jugador esté molesto por no ser titular, o de un mal gesto puntual. Estamos hablando de un entrenador que lleva semanas viendo a un grupo comportarse como si él fuera un parche temporal, un sustituto incómodo, un profesor sustituto al que no hace falta tomar demasiado en serio porque Carleto volvería a hacerlo mejor. Y eso en el Real Madrid no se puede permitir. Ni ayer, ni hoy, ni nunca. Por eso, en esta parte, pongámonos del lado que corresponde, el de Xabi Alonso. Porque si hay alguien que ha intentado hacer las cosas bien desde el primer día, con trabajo, con orden, con ideas claras y con una disciplina que este vestuario necesitaba urgentemente, ese ha sido él. Y si hay alguien que ha recibido a cambio miradas cruzadas, comentarios pasados de tono y una sensación permanente de que todo lo suyo se compara con el pasado, también ha sido él. Y es ahí donde aparece el punto que muchos olvidan. La lesión de Militao no ha sido solo una baja deportiva.
ha sido para Xavi la confirmación de su peor sospecha. Él llevaba meses viendo detalles que no encajaban, comportamientos que no correspondían a un equipo unido, actitudes que desprendían favoritismo hacia el pasado. Hoy todo ha cuadrado en su cabeza. Militao no es cualquier jugador. Es, dentro del bloque brasileño, el único que estaba con él sin condiciones. El único que le miraba a los ojos y le decía: «Mister, confío en usted». El único que no jugaba al doble discurso entre lo que sienten aquí y lo que recuerdan de su entrenador anterior. Y casualidad o no, es el único que se ha roto. Y además, de la manera más torpe y evitable posible, jugando a 180 minutos innecesarios, en 2 amistosos sin importancia, minutos que Ancelotti, por lo visto, decidió no controlar. Minutos que en la cabeza de Xavi suenan más a dejadez que a accidente. Y cuando un entrenador siente que el único jugador que estaba realmente con él cae lesionado por culpa de una mala gestión ajena, el cerebro hace clic. Y ese clic lo hemos visto hoy. Lo que Xavi siente no es rabia pura, es traición emocional. Esa que viene de ver que hay un grupo que no solo no lo apoya, sino que parece esperar cualquier resbalón para señalarlo, criticarlo o justificar que con Ancelotti era distinto. Eso, en un vestuario tan grande, puede acabar con cualquiera. Y aún así Xavi ha mantenido la compostura durante semanas, hasta hoy. Cuando Rodrigo salió a hablar en zona mixta con Brasil, lo que dijo no fue grave en apariencia, pero el contexto lo fue todo. Esas declaraciones, en las que prácticamente reflejaba que aquí tengo confianza, allí me la tengo que ganar, cayeron como un martillazo en Valdebebas. Y no por el contenido, sino por el mensaje velado. Allí no creen en mí. ¿Y quién es el allí? Xabi Alonso. ¿Y de quién venían las palabras? De un jugador que Xavi ha defendido en público, protegido en privado y tratado siempre como pieza clave del proyecto. Y aún así, fue comparado con Ancelotti como si fuera un aprendiz. Eso fue un golpe, pero lo de hoy ya ha sido la bofetada final. Porque cuando un entrenador trata de mantener unido un vestuario y lo que encuentra es un grupo que se mira entre ellos, que se ríe entre ellos, que comenta entre ellos y que responde entre ellos, llega un punto en el que el entrenador tiene que elegir entre 2 caminos: callar para no molestar o hablar para recuperar el control. Y Xavi ha elegido el segundo, con valentía, con claridad y sobre todo con dignidad. El vestuario estaba acostumbrado a una figura paternalista, a un Carleto, que lo solucionaba todo con una sonrisa y un abrazo. Pero eso funcionaba porque había una base de respeto, una estructura sólida, un equilibrio emocional. Hoy ese equilibrio no existe. Hoy el vestuario está dividido, fragmentado, y el clan brasileño ha ganado demasiado peso emocional como para que todo siga funcionando a la italiana. Por eso el estilo Xavi es necesario, porque el madridismo no necesita un animador, necesita un líder. Por eso hoy, cuando Xavi lanza su frase lapidaria: «Prefiero perder con jugadores que me respeten que ganar con jugadores que trabajan para otro entrenador», no está desahogándose, está marcando territorio, está diciendo: «Soy el entrenador del Real Madrid, no el sustituto temporal del técnico que adorabais». Y eso, aunque duela a algunos, es exactamente lo que un club así exige. Y si alguien piensa que Xavi se ha pasado, que está exagerando o que está imaginando cosas, basta con mirar los gestos de hoy. Basta con ver cómo se han movido los brasileños durante el entrenamiento, cómo los demás jugadores observaban sin saber qué decir, cómo Vinicius mostraba su frustración abiertamente, cómo Rodrigo bajaba la mirada cuando Xavi se acercaba. Ahí no había armonía, ahí no había unión, ahí había una división real. Y cuando la división es real, defender al entrenador no es una cuestión de gusto, es una cuestión de supervivencia deportiva. Porque si Xavi pierde el control, lo pierde el club. Porque si un grupo imponente decide que el entrenador no importa, el proyecto se hunde. Y porque si además ese grupo siente que tiene un padrino emocional fuera del club, entonces es cuando todo se desmorona. De ahí que lo de hoy fuera necesario. Era el golpe sobre la mesa que tenía que llegar tarde o temprano. El hasta aquí hemos llegado, que todo vestuario necesita en algún momento de la temporada. Y ojo, Xavi no ha roto nada. Lo que ha hecho es señalar la grieta que ya estaba. Y eso, para un entrenador que quiere construir un proyecto fuerte, es la única forma posible de empezar a arreglarla. Queda por ver si el club le respalda, si Florentino da ese apoyo interno que tanto pesa, y si los jugadores entienden el mensaje o, por el contrario, deciden convertir esto en una guerra de bandos. Pero una cosa está clara: si hoy Xavi no hubiera reaccionado así, habría perdido el vestuario para siempre.
Por eso en esta historia, aunque la opinión se divida, la única posición lógica es estar del lado de Xabi Alonso. Porque él no ha pedido guerra, se la han declarado y hoy simplemente ha respondido.